Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Desde este escenario Jurídica Sandra Yaya, para hoy, 11 de noviembre del año 2024, vamos a estar hablando de dos personajes que están a punto de perder su investidura. Es con referencia al expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Bueno, lo cierto es que ya se han compulsado copias en la Corte Suprema de Justicia para investigar a estos dos personajes y correspondientemente aplicar los castigos que amerita lo que ellos hicieron. Vamos a contarles así rápidamente. ¿Recuerdan ustedes que el dinero que recibieron ellos por parte de Olmedo López y Sneider Pinilla, que Iván Name recibió 3.000 millones en dos pagos y el señor Andrés Calle recibió un pago de 1.000 millones de pesos? Estos dineros muchos cuestionaron, dijeron que la corrupción de Gustavo Petro, que ese dinero era para pagar la aprobación de reformas en el Congreso, que la reforma a la salud, o que la reforma laboral, o que la reforma a la justicia, o la reforma agraria, bueno, o la reforma pensional. Pero no, señores, ese dinero que ellos recibieron nunca, oigan bien esto, nunca lo utilizaron en esas cosas. Lo utilizaron para lo siguiente. Dice así: en la red, un espacio de prensa, sale un comunicado hace 5 días y dice: el dinero recibido por Name Vázquez y Calle Aguas habría sido utilizado, además, para la financiación de las campañas políticas que se gestionaron el 29 de octubre del año 2023, en donde se benefició la hija de Iván Name, María Clara Name Ramírez, para el Consejo de Bogotá. Hija de Iván Leonidas Name Vázquez, y así como Gabriel Enríquez Calles Aguas, familiar de Andrés Calle, a la gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle de Moya a la alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente, asegura el radicado. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó acá. Aquí dice Red Noticias, atención, escándalo en la UGR de Corte Suprema señala que el dinero presuntamente recibido por Iván Name y Andrés Calle habría ido a campañas políticas de María Clara Name, hija del expresidente del Senado, y Gabriel y Alberto Calle, hermano y padre del expresidente de la Cámara. Hágame el favor. Entonces, habían cuestionado que el presidente de la República es que, según acá, el señor Olmedo López y Sneider Pinilla le habían pasado ese dinero a ellos, es que para poder aprobar las reformas en el Congreso. Pero eso nunca pasó. El dinero nunca fue utilizado para eso. El dinero fue utilizado para financiar las campañas ante el Consejo de Bogotá y para gobernador y para alcalde en los familiares de Andrés Calle y en el del Consejo de Bogotá para la hija de Iván Name. Así están las cosas. Entonces aquí hay un punto muy importante que dice: 8. Bajo tal contexto y con consecuencia de la entrega de la significativa coima, los mencionados legisladores se comprometieron posiblemente a impulsar la aprobación de las reformas legislativas presentadas y promovidas por el gobierno nacional. Presuntamente, ¿no? Impulsarlas, pero eso nunca pasó. El dinero no se usó para eso, se usó fue para las campañas políticas de estas personas y ya está 100% comprobado. Por eso ya la Corte Suprema de Justicia emitió fallo. Emitió inmediatamente la investigación. 9. El dinero recibido por Name Vázquez y Calle Aguas habría sido utilizado además para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez,
al Consejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vázquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba y de Gabriel Alberto Calle de Moya a la Alcaldía del municipio de Montilíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente. Esto fue emitido el día 6 de noviembre. Entonces, en respuesta a esta situación, la Corte, aquí dice Corte Suprema de Justicia, hace exactamente 6 días, ¿sí?, dice lo siguiente: Sala de Instrucción abre investigación a los congresistas Iván Name y Andrés David Calle. Con esto que ya pasa, es muy posible que ellos pierdan la investidura y esas 2 sillas en el Congreso quedarán sin ocuparse. Son dos votos menos que necesita la derecha, porque la derecha obviamente estaba avanzando, ¿no?, intentando ganar, pero con la falta de estos votos del señor Iván Name y del señor Andrés Calle, pues son 2 votos menos en el Congreso. 2 votos menos en el Congreso, pero también esto para resaltar muy claramente lo que he venido diciendo hace unos días atrás, en otros videos. Para nosotros los colombianos es importante que en el Congreso estimemos un número y a ese número intentemos llegar, que son 70 senadores y 120 congresistas representantes a la Cámara, pero que todos en particular sean propiamente de partidos afines al progresismo, porque si nosotros sacamos senadores y congresistas representantes a la Cámara afines a la derecha, pues nunca vamos a terminar, o sea, nunca se aprobarán esas reformas porque siempre habrán muchos enemigos allí que lo van a impedir. Démonos cuenta, por ejemplo, las últimas noticias que ha sacado Paloma Valencia junto con Margarita Cabello. Las 2 quieren tumbar la reforma pensional y han pasado cartas a la Corte Constitucional y lamentablemente en la Corte Constitucional hay enemigo. En la Corte Constitucional hay uribistas, 100% uribistas, como lo hay en la Corte Suprema de Justicia. Y preciso, estos señores son presidente de la Corte Constitucional uribista. Y el señor de la Corte Suprema de Justicia también es uribista. Entonces, como allá todo se mueve es por política, entonces lo que la política diga, entonces allá la política es de la derecha. La Corte Constitucional maneja la política de la derecha y la Corte Suprema de Justicia maneja la política de la derecha, más no son independientes. Ni en la Corte Constitucional ni en la Corte Suprema de Justicia se ve que haya independencia en ellos. ¿Por qué? Porque simplemente están siguiendo lo que les dicen o bien el uribismo o el vargaserismo. Y pues tremendo, porque es como acomodando los favores, ¿no? Y pues eso es lamentable porque un país que quiere avanzar, la parte de las cortes no debería estar politizado jamás. Las cortes por oficio siempre deben ser completamente independientes y deben ser neutrales. Es decir, su único fin, su única función todo el tiempo es trabajar en función a la justicia. Es trabajar en función a manejar bien la parte jurídica, sin mezclarla con la política. Porque cuando lamentablemente esa función de la parte jurídica se mezcla con la política, pues si la política es torcida, si la política de la derecha es altamente torcida, corrupta, invasiva, pues entonces, ¿qué veredictos nosotros vamos a tener presentes en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia cuando están politizadas? Es decir, cuando están trabajando en función a ver cuántos favores le hacemos, trabajemos con la influencia, etcétera, etcétera. Entonces, así jamás va a operar correctamente la justicia mientras esté politizada. Y es algo que debe en la reforma de la política, en la reforma de la justicia, eso debe circunstancialmente cambiar totalmente. Debe cambiar porque si no existe esa independencia, entonces viene un político corrupto y simplemente le va a decir al juez, oiga, mire, usted y yo somos amigos, mire, mis intereses son estos, por favor, los veredictos que lleguen allá a su despacho, trate de dar los fallos a favor de la derecha. No importa que usted esté pisoteando al pueblo colombiano,
quitándole los derechos al pueblo colombiano. Lo importante es que usted falle a favor de esta derecha, de esta política de oposición, de esta política de la derecha. Entonces, pues es muy triste porque entonces aquí el juez, el magistrado no está actuando de forma independiente y por detrás estaba esperándome saber cuánto dinero me van a dar hoy o cuántos cargos aquí, allá, o me voy a dar cuántos métodos los míos, ¿no? Entonces todo se volvió, fue política. Entonces la Procuraduría es política, parte de la Contraloría, política, parte de la Fiscalía, política, parte de la Defensoría del Pueblo, tal vez política, personería, política, y toda cualquier entidad del Estado. Entonces esto es política. No, tremendo. Nunca vamos a caminar sincrónicamente, en una forma coherente, jamás vamos a trabajar al pelo. Ahora bien, el día 5 de noviembre, el martes, entonces la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal a los congresistas Iván Leonidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la UGRD, en las que habrían intervenido Name Vázquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del ex subdirector de manejo de desastres de la unidad, Sneider Pinilla Álvarez. Los legisladores se habrían comprometido a cambio de la supuesta entrega de los recursos a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso. Hasta ahí ese punto. Pero esas reformas que estaban en trámite en el Congreso, impulsadas, si ustedes lo recuerdan muy claramente, en una de las intervenciones, en una de esas alocuciones que tuvo el expresidente del Senado, el señor Iván Leonidas Name Vázquez, muy claramente y muy enfáticamente lo dijo. Aquí no vamos a favorecer a Gustavo Petro, aquí no vamos a pasar las reformas, aquí vamos a estancar todas las reformas. Esto significa que habló. Esto significa que el dinero que ellos recibieron fue usado en el 2023, el 29 de octubre, para financiar la campaña al Consejo de Bogotá de la hija de Name, y para la gobernación y para la alcaldía a dos familiares de Andrés Calle. El dinero se usó fue en eso. Ahora revisemos si hubo resultados en que esa señora quedara en el consejo. Si esa señora quedó en el consejo, entonces quiere decir que esa plata que la señora recibió era ilícita. Y si estos personajes de Córdoba, tanto el uno como el otro, quedaron uno como gobernador y el otro como alcalde, entonces esos dineros también son ilícitos. Entonces, ahí está la cuestión. Ahora, ese dinero al parecer habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre del 2023. Entonces, si esto es así, y la señora hija de Iván Name llegó al Consejo de Bogotá, entonces es tiempo de que el Consejo de Estado emita una orden donde anule la llegada como concejal de esa señora y anule la llegada como gobernador o como alcalde de estos familiares de Andrés Calle, porque no llegaron como debe ser, llegaron con el producto de una coima. Llegaron con el producto de un dinero ganado ilícitamente, que está cubierto del delito, del cohecho. Entonces, sí están las cosas, pero si las cortes están netamente politizadas y enfrascadas en una política que siguen y que no es buena, pues lamentablemente tenemos que decir que entonces la señora que está en el consejo ya sabremos cómo va a impartir su ley.
favoreciendo lo que ellos quieren, pero no van a favorecer al pueblo. Si el señor gobernador y el señor alcalde de Córdoba están trabajando en función a leyes de beneficio para ellos y para sus amigos, no están haciendo nada por el pueblo. Entonces es muy lamentable y muy triste, porque prácticamente ahí en el 2023 hubo fallas muy grandes, porque una de las primeras fallas que hubo ahí grande fue la llegada de Fico, porque está gastando un montonal de dinero, aparte de que gastó últimamente 14.000 millones en un software espía israelí. Vaya a saber si será un Pegasus versión 3.0 o 2.0 o 4.0, vaya a saber. Por otro lado, la llegada del alcalde de Bogotá, Galán, él no está haciendo nada. Él no está haciendo gran cosa en Bogotá y por Bogotá. Entonces, todo eso es completamente nefasto. El alcalde que llegó a Santa Marta, tampoco. Ahí también hubo escape. Entonces es muy tremendo ver todas estas cosas y nos preguntamos, ¿qué pasa con el Consejo de Estado? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué? Porque está politizado. Hay política de por medio. Y en todos estos entes de la justicia, mientras exista esa intromisión, esa invasión de política de la derecha en ellos, es que ni siquiera debería existir política, ni política de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda, sino la función de definir las funciones como debe ser correctamente. La función es impartir justicia donde haya el mal. Pero aquí no están haciendo eso. Aquí están impartiendo una justicia, pero acomodada, amañada a lo que otros digan. Entonces los de la derecha dicen, no, amañemos la justicia a que usted nos beneficie a nosotros y le hacemos el daño a los buenos. No, así no son las cosas. Yo digo que aquí, si en este espacio a mí me están escuchando a abogados, juristas muy destacados, calificados, empoderados, yo creo que tendrán la misma razón de lo que yo les estoy contando. La justicia en Colombia, venga de un juzgado, venga de la Fiscalía, venga del Consejo Nacional Electoral, venga del Consejo de Estado, venga de la Corte Suprema de Justicia, venga de la Corte Constitucional, venga de los tribunales, del Tribunal Superior de Bogotá, del Tribunal de Cundinamarca, toda esa clase de justicia, toda debe ser netamente antipolitizante, debe ser independiente y debe estar definida para recalcar las funciones por las cuales ellos llegaron a esos cargos y no más. Si llegaron a esos cargos, deben hacer las cosas correctamente, pero si llegan a esos cargos y están trabajando la política, pues ahí se están absolutamente tirando todo, porque lamentablemente muchos de ellos le tienen odio al presidente Gustavo Petro y le odian porque simplemente alguna vez perteneció al M-19, cuando también hay una equivocación muy grande, porque algunos dicen que el M-19 fueron terroristas y ya se aclaró esa verdad en la JED, donde se dijo claramente que quienes asesinaron, masacraron a los magistrados del año 1985 fue la fuerza pública de esa fecha, fuerza militar de inteligencia y contrainteligencia de 1985. Entonces no fueron terroristas del M-19, no fueron terroristas de la Unión Patriótica, no, fueron las fuerzas militares de inteligencia y contrainteligencia del año 1985 del gobierno de Elisario Betancur. Punto final. Esto tiene que tenerlo muy claro el magistrado nuevo que llegó de apellido Urbano, quien no quiso posesionarse ante el presidente de la República y prefirió posesionarse ante una notaría o ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una forma más de mostrar que las cortes están al 100% casi politizadas, o sea, ya demanda es la política. Qué triste. ¿Qué tal uno llegar a una empresa? Alguna vez yo llegué a la Secretaría de Obras Públicas del distrito. En esa época el que estaba como alcalde era Andrés Pastrana.
Y lo primero que me preguntaron cuando yo fui a firmar mi contrato para posesionarme en ese cargo, me dijeron, este contrato es de libre remoción, es decir, cuando se acabe la administración, usted se va y llegará otra persona a ocupar su cargo. Listo, tranquilo, yo lo entiendo. Entonces me dicen, ¿de cuál política usted viene? ¿Sí? O sea, ¿cuál es su partido? O, ¿qué digo? ¿Conservador? ¿Liberal? ¿Qué digo? Bueno, a mí me tocó decir, bueno, yo siempre anteriormente decía, no, liberal, listo, soy liberal. Ah, bueno, puede entrar, ¿sí? Bueno, no me pusieron tanto problema porque en ese entonces el señor Pastrana no era liberal, era conservador. Pero sin embargo, por ser liberal me aceptaron. Pero yo me ponía a pensar, pero ¿por qué tiene que ver la política acá? Si yo voy a ocupar un cargo y a realizar unas funciones acordes al cargo que me están dando. Entonces, ¿en algo tiene que ver la política? Yo pensaba en ese entonces, yo era muy sardinita en esa época, tendría por ahí que 20 años, 21 años tendría en esa época, 21 años. Entonces, pues la verdad para ese entonces yo era como un pollito, no entendía absolutamente nada de esas cosas, pero hoy a mi edad yo entiendo perfectamente esto y es muy claro que en estas cosas del gobierno, la gente cuando está trabajando, muchos están trabajando en función a la política. Y en las cortes, lamentablemente, que es donde debería existir esa independencia, siguen trabajando con la política. Entonces, política, o sea, si usted es de Petro, se fregó. Ah, si usted es de Uribe o es de Vargas Lleras, tranquilo. Si vienen procesos contra ustedes, se los vamos a pasar. No se preocupe, aquí los vamos a limpiar. Le vamos a lavar la imagen. No, tremendo. Muy tenaz. Entonces, bien, dice así, la decisión de la sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación. En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la posibilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública. Igualmente se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas. Entonces, así quedan las cosas. Entonces, amigo, amiga, usted ya conoce cómo quedó esta parte. Entonces, veremos en los próximos días las pérdidas de investidura de estos dos señores. Y se reduce el poder de la derecha un poco a raíz de la ida de estas personas. Amigos, amigas, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.